tengan una validez internacional, ¿no? Ese es uno de los puntos que son destacados de todos nuestros programas de educación ejecutiva. Y algo también muy importante que quiero compartirles es el perfil de nuestros instructores. Fuera del número y todo eso, el perfil de los instructores no solamente tienen un amplio background dentro de la parte académica y de investigación, sino que tienen esa combinación entre el conocimiento dentro de la industria, de conocer cuáles son los pains, los dolores que enfrentan las diferentes industrias y cómo es que los están atacando al día de hoy. Muchos de ellos trabajan como consultores en diferentes empresas, con puestos directivos también, y también colaboran, pues obviamente en la docencia con nosotros, ¿no? Entonces, esa combinación les permite que puedan llevarles a ustedes herramientas prácticas, herramientas que están vigentes al día de hoy en las industrias y que, bueno, pues esto pueda generar pues, un mayor aprovechamiento en todas las capacitaciones que se dan con nosotros. Y ahora sí, presentarles a Carlos Vargas, quien es nuestro líder académico del programa de gobernanza climática para consejeros y altos directivos. Él, en conjunto con Jimena Marván, que también nos acompaña el día de hoy, nos van a platicar un poco acerca del contenido del programa y pues qué es lo que podrían encontrar en esta segunda edición de nuestro programa. Adelante, Carlos, muchas gracias. Muchísimas gracias, Daniel, por la introducción, por la presentación y muchas gracias también a todas las personas que nos acompañan y a Jimena también por acompañarnos el día de hoy. Pues bueno, este es un programa, como ya les comentaba Daniel, enfocado a revisar, a entender, a implementar los temas de gobernanza climática, sobre todo en el Consejo y al nivel de la alta dirección, entendiendo que hay un diálogo ahí entre los consejeros y los directivos de las empresas en entender cómo sacar, pues ahora sí que el mejor provecho de todo esto, pero también cómo enfrentar los grandes retos que nos lleva la gobernanza climática y todo lo que representa los temas relacionados con el cambio climático para las empresas. Este es un tema sumamente vigente, como ustedes bien saben. En el caso de México nos toca de una forma muy cercana, sobre todo por todo lo que representa el cambio climático en regiones como la nuestra, en Latinoamérica y en México en particular. Somos uno de los países con mayor índice de biodiversidad en el mundo. Somos un país con recursos naturales bastante vastos y extensos. Y de esta manera, pues todo lo que representa el cambio climático representa retos bien interesantes porque pues, las cosas cambian. El orden de la naturaleza, el orden de las cosas va cambiando y los retos que tienen las empresas, básicamente de cualquier sector, pues también van cambiando. Esto si le sumamos todo el tema pues geopolítico general que tenemos en el mundo, pues también para México representa retos y oportunidades bien interesantes y con la integración también de las cadenas de suministro y todo el tema que representa el nearshoring, pues también se está volviendo algo sumamente interesante y es algo que, pues como les digo, tan puede ser un reto como puede ser una oportunidad. Si pasamos a la siguiente diapositiva, Daniel, por favor. Aquí, pues les platicamos un poco cómo surge este programa. Nosotros buscamos una alianza con Chapter Zero México, que Chapter Zero es una iniciativa de gobernanza climática del Foro Económico Mundial que llega a México desde hace ya varios años y quizá Jimena nos podría platicar de esto en un momentito. Y por el otro lado, nosotros como Escuela de Negocios del TEC de Monterrey, por la parte de alta dirección en el EGADE Business School, y el Centro de Empresas Conscientes, que es un centro cuyo propósito es promover de manera transversal todo el tema del capitalismo consciente, pero también de avanzar los grandes temas que tenemos con respecto a pues los cambios que van ocurriendo en el mundo y la participación de líderes
académicos, pero también industriales y expertos que invitamos a que participen en los módulos y que también en un momentito más les vamos a platicar. Jimena, ¿nos podrías contar un poquito de Chapter Zero y cómo ha sido esta pues, participación de Chapter en México y cómo ha sido también la parte de la alianza para crear este programa por el lado de ustedes? Claro que sí, Carlos, con mucho gusto y gracias a todos los que están en la sesión por regalarnos unos minutos de su tiempo para platicarles de este programa ejecutivo de gobernanza climática. La organización a la que pertenezco es parte de una iniciativa global, Chapter Zero México, es parte de la Climate Governance Initiative, que es una iniciativa que arranca el Foro Económico Mundial, el World Economic Forum, en el 2019, con el objetivo y el propósito de proveer, de dotar a los consejeros y a la alta dirección de conocimiento, habilidades y herramientas para poder jugar un rol mucho más activo frente a la crisis climática y ayudar a sus empresas a transitar al net zero hacia el 2050 lo más rápido y en las mejores condiciones posibles. Es una iniciativa, entonces, diseñada por el Foro Económico Mundial, auspiciada por la Climate Governance Initiative, fundamentalmente hecha para consejeros de empresa. Hoy somos 26 capítulos alrededor del mundo, en 56 países, y esto es porque varios capítulos son regionales, como es el caso del capítulo, por ejemplo, de Centroamérica y el Caribe. En América hay capítulo en Estados Unidos, hay capítulo en Canadá, está el capítulo mexicano, el de Centroamérica y el Caribe, está el capítulo brasileño, el chileno y viene en camino el colombiano. En Europa, la verdad es que están ya casi todos los países europeos representados en esta iniciativa. Y nuestro trabajo es, pues, crear esta comunidad de consejeros que entiendan de los temas climáticos y que a partir de un gobierno corporativo efectivo en materia climática puedan acelerar el paso al net zero, acelerar las estrategias climáticas de sus empresas y sobre todo entender con mucha claridad cuáles son los riesgos y cuáles son las oportunidades que el impacto climático está generando y va a generar en sus empresas y en sus sectores, ¿no? Entonces, eso es lo que hacemos alrededor del mundo y en México decidimos hacer una alianza estratégica con nuestro partner de conocimiento, que es el TEC de Monterrey, específicamente con el EGADE, para poderles llevar a ustedes pues esta temática de forma muy estructurada, de forma muy efectiva y que puedan ustedes entender cómo a partir de 8 grandes principios que tiene esta iniciativa podemos avanzar haciendo gobernanza efectiva de estos temas en las empresas y que las empresas puedan tener los mandatos muy claros desde los órganos de gobierno para poder enfrentar la crisis climática. Yo con eso lo dejaba ahí para no quitar más tiempo. Muchísimas gracias, ¿no? Me parece excelente esa presentación y creo que la parte importante a rescatar de esa gran presentación que nos comenta Jimena es eso. Por un lado, el generar ese conocimiento, porque como bien seguramente ya lo han enfrentado y como bien saben, todos los temas relacionados con estos grandes retos y oportunidades del cambio climático, pues nos requieren aprender o reaprender cómo hacer ciertas cosas. ¿Por qué? Porque son temas que requieren algunos aspectos técnicos, conocimiento de terminología, manejo de conceptos y de otro tipo de acciones que pues queda creo que bastante claro que lo que nos llevó a entrar a una situación como la que estamos no va a ser necesariamente la forma en la que la vamos a solucionar. Entonces, esa parte de generación de conocimiento siendo un pilar bien importante y el otro gran pilar detrás de todo esto que es la creación de comunidad. Crear una comunidad de consejeros y que no quede nada más por la parte de desarrollo de conocimiento, sino que eventualmente sea
una implementación efectiva de lo que se está generando, de lo que se está aprendiendo y de cómo vamos a irlo avanzando. Daniel, si me ayudas con la siguiente diapositiva. ¿A quién va dirigido este programa? Pues bueno, como ya comentábamos, es un programa de educación ejecutiva. Está pensado para personas dentro del consejo, consejeros y consejeras independientes que trabajan en avanzar estos temas dentro de sus empresas. Estos consejeros y consejeras dentro de la empresa, pues también al tener un diálogo con la dirección general, la alta dirección de las empresas, también son parte del target que tiene el programa, los altos directivos de las empresas y también otras personas que pudieran estar relacionadas con esta toma de decisiones a nivel directivo, que estuvieran enfocados a avanzar los temas relacionados con la neutralidad del carbono, con las acciones enfocadas a aprovechar las mejores oportunidades de los temas relacionados con la descarbonización y todo lo relacionado con el cambio climático, y también los directores financieros encargados de riesgos y de sostenibilidad en la empresa, ya que esas áreas directivas específicas de la empresa pues también forman parte integral importante de todo este gran movimiento y gran cambio que está ocurriendo alrededor de todo esto. También obviamente está pensado para empresas públicas o privadas que deseen avanzar sus temas de definición de agenda climática en los consejos de administración, y sobre todo algo que me ha tocado escuchar mucho en los últimos meses ha sido un gran número de empresas medianas y grandes en México que buscan institucionalizar estos temas de toma de decisión a nivel gobierno. La verdad, como bien sabemos, en México todavía tenemos bastante que hacer en algunas empresas y en algunos sectores al respecto de esto, pero se ve bastante interés, bastante intención y bastante acción al respecto de seguir avanzando esta institucionalización del gobierno corporativo dentro de la empresa mexicana, y eso creo que es algo bastante bueno y un paso bastante importante en la dirección correcta. Obviamente también accionistas con influencia dentro de la toma de decisiones de la empresa, tanto en la asamblea de accionistas como en el consejo de administración. Y pues bueno, es un programa pensado de esa forma, con un formato que vamos a platicar en un momento, bastante flexible y abierto, con sesiones, sí, adelante, sesiones que son totalmente en línea, con un esquema de sesiones bisemanal cada 2 semanas, que lo vuelven mucho más sencillo de agendar de una forma más práctica. Y pues bueno, ¿qué es lo que te llevas? ¿Qué es lo que podemos aprender o qué vamos a encontrar dentro de este programa? Vamos a hablar de varias cosas que inciden en todo este tema de la toma de decisiones, la implementación del consejo, de los temas climáticos dentro del consejo, de la neutralidad de carbono, etcétera. Pero pues aquí hay unos temas importantes que queremos resaltar de parte de lo que vamos a cubrir dentro del programa. Por un lado, hablar de los 8 principios de gobernanza climática del Foro Económico Mundial, que son principios que avala Chapter Zero y que nos llevan precisamente a cómo implementar todos estos temas de los que estamos hablando. El rol del Consejo es sumamente particular, es un tema de influencia bastante clara y directa sobre la toma de decisión de la empresa, pero es también un rol de supervisión también y de control sobre esta toma de decisiones. Bajo las responsabilidades que tiene el Consejo, pues es sumamente importante hacerlo de forma ordenada, y estos principios de los cuales hablaremos dentro del programa y podemos también comentar si tuvieran algún comentario sobre ellos, nos llevan precisamente a entender ese rol del consejero y cómo implementar todo esto de lo que vamos a estar hablando. También vamos a estar cubriendo
un tema de todo lo que implica el cambio climático desde la perspectiva, por ejemplo, del tema ambiental, desde un punto de vista mucho más científico en las primeras sesiones del curso, para ver qué implicaciones tiene por la parte económica y la parte de negocios de pues todo lo que representa. ¿Por qué es importante esto? Porque si algo se reconoce sobre el tema climático en finanzas, por ejemplo, y en negocios, es el riesgo que representa, el riesgo financiero que representa el cambio climático como tal. Y pues bueno, esto vamos a estarlo cubriendo también. Vamos a hablar también de la metodología TCFD, Task Force for Climate Related Financial Disclosures, que es una metodología bastante popular alrededor del mundo. Ha sido quizá la metodología más influyente en temas de pues análisis, identificación y difusión o disclosure de temas relacionados con los factores ambientales y sobre todo en cómo inciden en la empresa, porque ha sido una metodología muy alineada con lo que los reguladores y el sector financiero entienden. Es una metodología sumamente técnica a comparación de otras de las que encontramos en el mercado, y es una bastante importante porque está presente en decenas de países, sobre todo aquellos que ya comienzan a avanzar sus temas regulatorios, y vamos a ver cómo pues esta metodología funciona para dentro de la empresa, y vamos a tratar de entender su contexto y su aplicación. Conocimiento también de las finanzas sostenibles y metodologías relevantes en todos estos temas que van a incidir también en reporte y en difusión de manejo de la dialéctica de cómo se manejan estas acciones dentro de la empresa. La parte de finanzas sostenibles, sobre todo hablando de el financiamiento que existe ya en México. Existen grandes oportunidades de financiar proyectos que están relacionados con temas de mitigación de efectos del cambio climático, de reducción de emisiones de carbono, de manejo de agua, etcétera. Todos estos temas ya comienzan a ser un área prioritaria para la banca mexicana, y pues vamos a hablar de esa parte incluso con expertos que vienen propiamente de la banca y el sector para hablarnos de qué está pasando, cómo está avanzando y hacia dónde vamos. Una amplia visión del rol y responsabilidad del consejero frente a la emergencia climática, entender cuál es el rol del consejero dentro de su acción y dentro de su responsabilidad fiduciaria. Esta es una parte sumamente importante que traemos para esto a expertos en el área legal que nos platican justamente de cómo se justifica este rol del consejero dentro de esta toma de decisiones enfocado a temas relacionados con todo lo que tiene que ver con el cambio climático. Y pues esto de alguna manera es importante porque es también asumir una responsabilidad dentro de todas estas acciones, pero mostrando también cuál es la justificación que va detrás de pues tomar esta iniciativa. Autodiagnóstico, preparación y agenda de lo que se requiere para el Consejo para enfrentar oportunidades y retos del cambio climático. Nos parece también que es importante dentro de todo este contexto el entender dónde estamos parados, ver una fotografía de un antes y después de cómo estamos avanzando con estos temas, y para esto también pues tenemos una herramienta que nos permite trabajar con esto y que estaremos también implementando para buscar entender cómo vamos a ir avanzando dentro de este proceso, dentro del programa como tal, y lo que vamos a ir aplicando y aprendiendo dentro del programa. La siguiente diapositiva, Daniel, por favor. Aquí, pues ya les platicaba un poco los contenidos en generales. Les voy a platicar ahora cómo están esos contenidos organizados hacia los 3 módulos que tenemos en el programa. Tenemos un primer módulo que tiene que ver con el contexto, con toda la parte como diríamos en inglés, background de lo que vamos a entender, con una introducción a qué es la gobernanza climática, la parte que comentábamos de los 8 principios,
Y vamos a ver aquí también en el módulo 1 la parte de todo el rol del consejero dentro de la empresa dentro del medio ambiente y dentro de la sociedad, y la responsabilidad que tienen los consejeros y el equipo directivo con respecto a todos estos temas relacionados con la emergencia climática. Aquí dentro de este primer módulo también vamos a hablar un poquito de no solo de las responsabilidades que tenemos, sino también de con qué elementos contamos, cuáles temas tenemos que tomar en cuenta, de qué nos tenemos que estar informando, todo esto que ocurre, por ejemplo, a nivel global, con los reportes que se van generando por las iniciativas de las Naciones Unidas, los conceptos básicos que tenemos que entender, todo lo relacionado también con cómo se miden y cómo se deben de entender las emisiones, los objetivos que se plantean tanto de neutralidad de carbono como de reducción de todos los temas proactivos que se tienen que empezar a manejar dentro de la empresa, y todo esto, como decimos, desde un contexto general, dar todas las bases para lo que vamos a comenzar a trabajar. Si pasamos a la siguiente. El segundo de nuestros 3 módulos es relacionado con los riesgos y oportunidades para las empresas. Por parte del tema de riesgos, pues obviamente tal cual los riesgos que resultan de lo relacionado con el cambio climático. En el caso de toda la parte de riesgos, pues tenemos grandes expertos que vienen a acompañarnos a platicar sobre esto. Por ejemplo, Adrián Gómez, que es muy cercano tanto a Chapter Zero como al TEC de Monterrey, y que es alguien que trabaja directamente en la industria con distintas empresas de varios sectores, precisamente para entender todos los temas de riesgo ambiental, riesgos de todo tipo que representan y cómo han ido cambiando también a través de estos últimos años, pero también para hablarnos de cómo esto nos va a llevar a una oportunidad de transición hacia la neutralidad de carbono con todos los procesos de descarbonización, innovación, tecnología y todo lo que esto puede llegar a representar. Tenemos también una parte importante donde vamos a platicar del modelo TCFD, como decíamos. Vamos a hablar también de las oportunidades de gestión que pueda representar también esto. Y aquí vamos a empezar también a traer expertos invitados de la industria, por un lado, por la parte de información y de reporte y de metodologías, a gente, por ejemplo, como María Cavalazzi de Standard & Poor's, que nos vendrá a platicar de cómo se certifica todo esto, cómo se genera la parte de trabajo, de evaluación de estos metodologías y de estos temas de medición de riesgos. Y por el otro lado también a gente como Vicente Saizo de Cemex, que nos va a venir a platicar cómo se ve esto directamente en la empresa, cómo una empresa como Cemex enfrenta todos estos retos que representan las transiciones hacia la neutralidad de carbono y hacia la descarbonización, y sobre todo en una industria tan particular y tan retadora como es la de ellos, como es la del cemento. Vamos a hablar también sobre todo el tema regulatorio en esta parte. Vamos a hablar de todo lo que está pasando en México. No podemos dejar de lado, por ejemplo, el tema de la taxonomía financiera, que ya en México, por ejemplo, la taxonomía sostenible de México ya es una realidad, publicada hace no más de un par de meses, y que pues todo este tema también sigue avanzando en otros países, como en Colombia, donde también ya hay una taxonomía verde, en Chile y en Brasil, donde ya está muy cerca de publicar las propias, y que pues como tal es el primer paso hacia una regulación enfocada a alinear todos estos temas, y para lo cual la empresa pues tiene que estar lista y tiene que estar presente en todo este avance.
A la par de todo esto, independientemente de la taxonomía financiera, pues hay otros esquemas y regulaciones, acuerdos internacionales que tienen que ver con los temas relacionados con la sostenibilidad financiera, con todo lo que hablábamos de neutralidad de carbono también. Y de acuerdo a todos estos principios y estas comisiones de avance que hay, pues hay también esfuerzos dentro del sector financiero, dentro de las dos bolsas de valores en México, por ejemplo, y la parte de los gremios y los reguladores del sector financiero que también buscan avanzar todos estos temas por el lado regulatorio, y obviamente vamos a platicar también de este contexto, les vamos a dar mucho más sobre estos temas también. Como les decía, la parte de financiamiento sostenible, hablando tanto de bonos temáticos como de financiamiento ligado a la sostenibilidad. Ahí vamos a invitar a Aide Olmos de HSBC a que nos acompañe como experta a contarnos qué está pasando dentro de la banca y el ver también que está mucho más cerca de una oportunidad para la empresa mediana y grande en México de lo que pensamos, porque es un tema que ya comienza a avanzar, que tiene bastante camino recorrido ya en México y que pues bueno, es una oportunidad que podemos integrar dentro de esa estrategia empresarial que podamos tener. Finalmente, para el tercer módulo, tenemos buenas prácticas y reflexiones de implementación. Aquí vamos a hacer una suerte de cierre para hablar de la agenda climática y todo lo que tiene que ver con la implementación, el seguimiento y asumir un rol de liderazgo dentro de la empresa para promover. Regresamos un poco también a ver cómo los principios de gobernanza climática nos pueden ayudar con esto una vez que ya hemos revisado toda la parte de contenido, y cerramos con una llamada a la acción y unas reflexiones que nos permiten precisamente pues buscar generar acciones que nos permitan implementar todo esto que se revisó en el programa. Si seguimos a la siguiente diapositiva. Gracias. Hablando de los instructores, pues bueno, somos varios instructores que formamos parte de este programa. Aquí me pusieron a mí por ser líder académico, supongo, en primer lugar. Pero bueno, yo lo que les puedo contar de mi experiencia, por ejemplo, tengo más de 20 años dando clase sobre estos temas, muy interesado en los temas financieros, pero sobre todo también en cómo incide la parte financiera en la parte sostenible de las empresas, cómo vemos la parte social, lo ambiental y otras muchas aristas que pueda esto tener para que lo financiero sea algo que vaya más allá del número. Y como parte de esa experiencia, pues lo que les puedo contar, he dado clase por más de 10 años en Harvard, llevo como instructor en el TEC de Monterrey más de 5 años también. Llevo también algo de experiencia trabajando en otras universidades, en la Universidad de los Andes en Colombia, en la Universidad de Zúrich. Ahora justamente les estoy hablando desde Melbourne porque estoy en una estancia académica en la Universidad de Melbourne en Australia. Y pues bueno, esto es parte de lo que vamos a llevarles a ustedes como instructores. Nos acompaña también en el programa Luis Fernández, que es el coordinador de sustentabilidad y cambio climático dentro del TEC de Monterrey. Es un profesor también con vasta experiencia en temas justamente de lo que hablábamos de la ciencia ambiental y de los temas relacionados con el cambio climático. Luis participa activamente en los foros de las Naciones Unidas sobre cambio climático que ustedes escuchan muchas veces en las noticias y en redes sociales, y es el autor de varios reportes y varios trabajos relacionados con temas ambientales, como uno en el que participó es en el panel intergubernamental de expertos de cambio climático, que seguramente ustedes también conocen. Seguimos un poquito. Tenemos también a Jimena, como ya escuchamos de propia voz de ella. Ella es directora de Chapter Zero México, directora ejecutiva.
Como parte de su trabajo dentro de Chapter, trae 20 años de experiencia tanto en el sector energético mexicano, que como sabemos es uno de los sectores prioritarios para nuestro país, como en otras áreas de trabajo, tanto en gobierno como en iniciativa privada. Y pues tiene muy buen conocimiento de planeación estratégica, sostenibilidad, cambio climático y gestión de riesgos. Otros expertos que nos acompañan, Adrián Gómez también es instructor titular de acá y como decíamos es consultor que tiene más de 15 años de experiencia en muchísimas industrias y en más de 25 países y es el director de operaciones de Ramboll México, que es una empresa que se dedica justamente a acompañar y apoyar empresas en su toma de decisiones y en su estrategia para el manejo de las acciones relacionadas con el embate al cambio climático y con todo el tema de neutralidad de carbono. Así como ellos, pues ya comentábamos algunos de los otros expertos que nos acompañan, expertos de nivel internacional, como pues algunos que ya comentamos, María Cavalazzi, Vicente Saizo, Alan Gómez, Aide Olmos, o también Itz Hayodutuli, que es un abogado mexicano que vive en México, que viene y nos habla también de toda la parte de cómo pues la responsabilidad y la parte de responsabilidad fiduciaria, sobre todo del consejero, se vuelve un tema sumamente importante en pues toda esta toma de decisiones y estrategia que estamos platicando. Adelante con la siguiente. Como les comentábamos, el programa está diseñado para tener un formato bastante flexible. Tenemos sesiones en línea por las tardes, los miércoles, cada 2 semanas. Aquí tenemos el calendario para que ustedes pudieran ir tomando nota y vayan viendo cómo funcionan sus espacios. Las sesiones comienzan el 16 de agosto y van hasta el 7 de diciembre. Todas las sesiones son, como decíamos, cada 2 semanas. Sin embargo, las sesiones de diciembre las pensamos contiguas, dos días seguidos, sobre todo para que fuera un poco más fácil de agendar y para precisamente concentrar la parte del cierre del tercer módulo que tenemos en miércoles y en jueves y que podamos llevar esos temas ya del cierre del programa con conjunto a la llamada a la acción pues ahora sí que implementar todo esto que vamos a ir aprendiendo en el programa y una breve ceremonia de graduación también el último día del programa, también para conmemorar pues que estamos cerrando este ciclo de aprendizaje y que estamos compartiéndolo también con ustedes para generar un espacio también de networking, que también es otra parte importante de un programa como este. Adelante. Y aquí no sé si me apoyas, Daniel, o... Sí, muchas gracias, Carlos. Sí, justo aquí podemos empezar con esta sesión de preguntas, de comentarios acerca de, pues, tanto del programa, de los temas, de las dudas administrativas que puede haber en cuanto a la inversión y este tipo de cuestiones. Entonces, nos pueden apoyar ahí con sus dudas a través del chat o también abrir directamente su micrófono y participar. Con todo gusto aquí, Carlos, Jimena o yo les iremos haciendo aquí mención de las dudas que pueda haber. Lo que empiezan, si quieren, voy compartiendo aquí las dudas más frecuentes de manera administrativa. Pues la inversión son 75,000 pesos. Ya por ahí veíamos la duración. El formato es online, a través de Zoom, como en este momento. La conexión es en tiempo real. Y tenemos algunos apoyos o descuentos por medio de los convenios empresariales, que van el 10% de descuento. Y en el caso de empresas que tienen más de 5 participantes en los programas, se les da hasta el 20%. Las opciones de pago se pueden hacer con tarjetas de crédito hasta 12 meses sin intereses, ¿no? Ese es en cuanto a los apoyos. El proceso de inscripción es muy ágil. Buscamos que los participantes, obviamente, como comentaba Carlos en el perfil, pues tengan
tengan estas similitudes, que estén activos en la industria y también que puedan aportar, ¿no? Que es parte importante del networking. Y una vez que se animen a ingresar, solamente tienen que llenar su solicitud, nos llega directamente y de esta manera podemos validar su perfil. Les piden que suban su currículum, que suban su RFC para la factura, son los dos únicos documentos. Y posterior a esto, más o menos una semana, les llega una carta de admisión con las instrucciones para pago y todo esto, ¿no? Posteriormente, nuestra área de vivencia pues se comunica con ustedes para irles haciendo llegar los meetings y todo esto. Ya tenemos por aquí una mano levantada. Edna, adelante si gustas abrir tu micrófono. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Sí me escuchan? Sí. Oye, una pregunta, ¿el horario de las sesiones cuál es? Les voy a compartir el calendario de su correo a todos ustedes, pero mira, aquí te digo, es de 4 a 7. La primera sesión es un poquito más larga por la bienvenida y todo eso, es de 4 a 7:30, pero el resto de las sesiones, de la 2 en adelante, es de 4 a 7. Ok, muchas gracias, Daniel. Sí. No sé si alguien tenga por ahí alguna otra duda. Sí, ahí a lo mejor vale la pena comentar sesiones de 4 a 7 los miércoles, 2 veces por mes, y nada más la última sesión es miércoles y jueves, que es 6 y 7 de diciembre. Listo. Si no hay ninguna otra duda o comentario acerca de los temas, ni para Carlos ni para Jimena, no sé si gusten darnos un mensaje de cierre, Carlos y Jimena. Claro que sí, con mucho gusto, Daniel. Pues yo solo reiterarles que esta es esta alianza estratégica que hemos hecho el EGADE Business School y Chapter Zero México, es justamente para la formación, ¿no? Y el desarrollo de capacidades y habilidades en los consejos de administración, en la alta dirección, para realmente entender los riesgos y las oportunidades que la crisis climática está planteando a las empresas y a los negocios, y cómo poder desde el gobierno corporativo, ¿no? Poder diseñar una agenda, entender cómo se diseña una agenda, cómo se implementa una agenda y cómo se lleva a cabo, cómo se va gestionando una agenda desde el Consejo. Para ello, pues es toda la parte conceptual, ¿no? Y todos los grandes conceptos que hay que aprender al respecto y que hay que dominar. No salimos hechos grandes expertos de este tema, pero sí salimos y la intención es a nivel México y a nivel global crear este lenguaje común a nivel gobierno corporativo de los temas climáticos que le permitan a la empresa tener conversaciones informadas, tener conversaciones críticas y productivas que efectivamente les permitan conducir las estrategias de estos temas en las empresas. No es un curso para el que va a diseñar la estrategia, el que va a poner los KPIs, no, es un curso para la alta dirección y el consejo de qué son los temas que deben de entender, cómo crear ese lenguaje común en las discusiones y en las reuniones de consejo, cómo hacer esa agenda que sea estructurada y sistemática para llevar a cabo todas estas acciones tan relevantes, tan complejas, en muchos casos tan costosas para las organizaciones, porque es un costo financiero, es un costo tecnológico, es un costo en recursos humanos. Hay muchos cambios que hay que hacer y muchos ajustes que hay que hacer al interior de las organizaciones para poderlas colocar en un terreno en el que puedan permanecer en el tiempo frente a una crisis climática y conservar su valor en el tiempo, que ese es el trabajo que tienen los consejeros y los altos directivos, asegurarse que las empresas conservan su valor y realmente permanecen en el tiempo. Y entonces esa es la conversación que se tiene a partir de todo el conocimiento y el enfoque que trae
Chapter Zero México y la Climate Governance Initiative es qué información, qué conocimiento necesita el Consejo de Administración y la alta dirección y qué tiene que saber preguntarle a la empresa para poder avanzar estos temas y para poder llevar a la empresa en las mejores condiciones a poder ser líder o ser un jugador relevante o poder asegurar los mercados en los que está, poder crecer en los mercados en los que no está, en una economía descarbonizada, ¿no? En una economía en donde los sistemas energéticos van a ir modificándose, en una economía en donde la producción de bienes y servicios también se va a ir modificando. ¿Y qué necesita el Consejo entender de este mundo que se va moviendo y cómo poderlo gestionar desde la alta dirección y el Consejo? Y de eso se trata, ¿no? Y bueno, pues yo los invito a que participen, a que empiecen a adentrarse en estos temas, los que están empezando y los que ya llevan camino más recorrido, que lo aprendan a ver desde esta óptica que es distinta a la de la administración o a la del management o la operación. Eso es incluir al gobierno, a las empresas en esto es relevante. Por mucho tiempo no ha jugado un rol tan intensivo, pero hoy las condiciones de la economía, del planeta, de los propios negocios se están moviendo de tal forma que necesitamos el mandato de los consejos claro y muy conciso sobre estos temas para poder avanzar y asegurar que nuestros negocios están entendiendo cómo moverse en estas condiciones que sí son distintas, que sí están metiendo al planeta y a la economía en condiciones pues bastante más estridentes que las que teníamos antes, cómo cambia el panorama regulatorio, cómo cambia el sector financiero con estas cosas, cómo cambia la apreciación de los mercados, de los clientes, de los diferentes stakeholders y cómo poder empujar estos temas de manera mucho más efectiva. Yo con eso lo cerraría y les doy otra vez las gracias por acompañarnos, por dedicarnos estos minutos de su tiempo tan valioso y esperamos verlos pronto en el programa. Gracias. Muchísimas gracias, Jimena, por tus palabras. De mi parte, pues creo que es lo que les comentaría también. Estamos en un mundo con grandes retos que ya cambió. Como tal, ya estamos enfrentando todo esto. Estamos viendo también a nivel global cómo todo esto va avanzando en distintos países a distintas velocidades. Pero ya la pregunta no es si van a cambiar estos temas o si se va a volver un reto, una oportunidad. La pregunta se ha vuelto ¿cuándo va a volverse una oportunidad? Porque ya es inminente, ya está ahí. El rol del consejero sí es un rol muy particular que se necesita asumir como tal y se necesita entender para poder, pues ahora sí que trabajar de la mejor manera posible toda esta desarrollo de la agenda, toda la implementación y diseño de la estrategia que va a ir detrás, pero como bien nos dice Jimena, es una discusión de alto nivel dentro de la empresa y es diferente pues el lenguaje que se tiene que hablar, los temas que se tienen que observar y las consideraciones que esto debe de tener de acuerdo al rol del consejero y la responsabilidad fiduciaria que el consejero tiene. Pero dentro de esto, pues hay grandes cosas que se pueden hacer y hay mucho que se puede aprender también de lo que ya se viene haciendo con toda esta experiencia, este expertise que nos trae Chapter Zero como un capítulo de una iniciativa global de gran alcance sobre estos temas, ahora sí que alrededor de todo el mundo, como nos comentaba Jimena, y también dentro de lo que nos pueden traer los expertos que participan en el programa y que vienen a traerles su propia experiencia de cómo ya se hace y qué se puede seguir avanzando dentro de estos temas para el contexto mexicano. Yo también, como decía Jimena, agradecerles que nos acompañen hoy y ojalá que podamos verlos dentro del programa, podamos platicar más sobre estos temas y seguir pues avanzando todo este tema de la agenda de la gobernanza climática para México.
Creo que Jesús tenía una pregunta. Sí, parece que ahí había una mano levantada. Aquí estoy. ¿Cómo están, Daniel, Carlos? ¿Cómo les va? Gracias. De antemano, muchas gracias por esta explicación. Yo soy uno de los socios que empezamos una empresa hace 8 años. Estamos parados en innovación, de acuerdo a nuestro segmento de mercado. Y es un tema que a mí en lo personal me despierta porque al final, efectivamente, creo que muchas empresas que están condenadas a desaparecer tienen que ver en primer orden sobre las cuestiones y responsabilidad ecológica, sobre todo en el manejo desde sus recursos hasta sus residuos. Entonces, pues bueno, me nacen muchas dudas. Yo digamos, me comprometo con sobre todo esta muy importante invitación a revisar las notas que yo he hecho de su exposición y preguntarles cuál es el último día para realizar la inscripción digamos, a este evento, que no lo vi, y definitivamente agradecerles y preguntarles si esto también involucra o da a conocer los marcos normativos que se establecen en México para, digamos, desde promover o hasta inclusive entender nuestras limitaciones en torno a estos cambios que van desde la conciencia hasta la filosofía propia de la empresa, ¿no? Entonces, son 2 preguntas, la fecha última para inscribirse y las cuestiones normativas, ¿qué tanto profundizan en el marco ecológico actual conforme a un clima tan difícil que estamos viviendo en México? Esas son mis preguntas. De antemano, gracias. Daniel, si me ayudas con la primera pregunta, Sí. yo tomo la segunda. Mira, tentativo estaríamos cerrando las admisiones el 4 de agosto, viernes 4 de agosto. Son más o menos 15 días antes del comienzo del programa. Perfecto. Y respecto a la segunda pregunta, me parece muy importante, Jesús, sí, o sea, sí contemplamos esa parte de la normativa en México dentro del módulo 2, hablamos específicamente una sesión respecto a todo el tema normativo de lo que ya hay, como decíamos, ese primer paso de la taxonomía, pero la taxonomía pues es solamente el poner algunas reglas en orden, requiere todavía regulación secundaria, vamos a estar platicando de eso. Sin embargo, hay mucha otra regulación ya por parte de los gremios financieros, de la Asociación de Bancos de México, de las propias bolsas y de algunos otros organismos, tanto nacionales como internacionales, que inciden y que también vamos a revisar qué tiene que ver y cómo influyen. Respecto a lo que comentas también dentro de esa pregunta, todo el tema del panorama general de lo político y de lo demás que está detrás de todo esto, pues también lo vamos a comentar cuál es ese panorama, cómo hay temas que sí avanzan, por ejemplo, esa taxonomía sostenible de México proviene de la Secretaría de Hacienda y es algo que claramente pues indica una línea hacia un avance. Sin embargo, pues la falta de otros temas y algunas otras cosas también las estaremos comentando como retos, pero también como la parte de la integración global de la banca mexicana, por ejemplo, el hecho que la mayor parte de los bancos en México están ya regulados o sujetos a regulación internacional en estos temas, pues también hace que avancemos. Ahora sí que es un empujón, digamos, en la dirección correcta. Y esto, pues como en todo, en la vida, en un tema sistémico, pues hay elementos que mueven hacia un lado, mueven hacia otro, pero vamos a hablar específicamente de ese contexto como parte del módulo 2, porque es justamente sumamente importante. Una cosa que me gustaría rescatar que no comenté es que parte del propósito de esta iniciativa a nivel global es crear esta comunidad de consejeros, ¿no? Ya sean patrimoniales, independientes o relacionados. Y como parte de ese esfuerzo, pues la generación que se va graduando, así como lo hicimos el año pasado con la generación del año pasado, entra a esta red de consejeros global, ¿no? Y hoy somos más o menos como 90 y tantos mil, porque estamos en 56 países en
en países como Brasil, por ejemplo, pues hay alrededor de 2,000 y tantos consejeros, muchos y la mayor parte de ellos independientes. Lo mismo pasa con la red en Estados Unidos y Canadá, la red en Europa. Entonces también esto les va a permitir, uno de nuestros principios, el último de ellos, es el de intercambio de prácticas, ¿no? La posibilidad que tienen los consejeros y los altos directivos de pertenecer a una red en la que están con sus pares teniendo estas conversaciones de qué es lo que te duele a ti en Canadá que me pueda doler a mí en México, ¿no? Pensando en la integración regional económica, México, Estados Unidos y Canadá, pero lo mismo las realidades con Europa, y un poquito como decía Carlos, entendamos la realidad local, pero también veamos que toda esta regulación y todo este tema climático tiene una realidad global muy fuerte, que a la hora que somos un país con una vocación exportadora muy importante, estamos conectados a otros mercados y esos otros mercados traen regulaciones muy fuertes y cada vez claramente con una tendencia muy clara a que empezamos con estándares y hoy están siendo ya regulaciones, lo vemos en la SEC, ¿no? En la Security Exchange Commission y todo lo que trae la SEC, lo vemos en el propio, en el Inflation Reduction Act de Estados Unidos, que está impactando la economía en su conjunto, y cómo ese desarrollo económico, tanto en Estados Unidos y Canadá como en Europa, del que México es parte por su vocación en el comercio internacional y en toda la plataforma exportadora, pues va a estar sujeto a esa regulación global también, ¿no? Entonces, quizá las cosas en México no se van moviendo ni al ritmo ni en la dirección que quisiéramos, pero nuestra actividad económica sí está inmersa en una lógica global a la que esa regulación va a alcanzar, ¿no? Entonces, también de eso hablamos en esta parte de regulación, de estándares. Por mucho tiempo el sector financiero no había llegado a esta conversación, ya llegó desde el 2015 y está tomando un rol bastante intenso y muy protagonista de cómo el capital, a dónde se va a orientar el capital, a qué industria se va a orientar, a qué tipo de empresas, a qué tipo de proyectos, y esto está impactando evidentemente en las carteras de proyectos de las empresas mexicanas y en las propias empresas mexicanas. Las cadenas de proveedores en México es fundamental. Hoy tenía yo una conversación con alguien de una empresa estadounidense que se dedica a la manufactura de appliances y decía, bueno, yo tengo que hablar con mi cadena de proveedores para decirles que tienen que llenar todos estos formatos que a mí me piden, pero no nada más es llenarlos, sino es darme la evidencia de que efectivamente están haciendo las cosas. Y hay una conversación ahí bien interesante en cadenas de proveedores para la descarbonización, de la cual también hablamos aquí y entendemos cuáles son esas metodologías. Y siempre, como les decía, desde la óptica y la perspectiva del gobierno corporativo de la empresa, ¿no? ¿En qué se tienen que fijar los directivos? ¿En qué se tiene que fijar el consejo? ¿De qué tienen que estar pendientes? Y ya crear este lenguaje común que les permita tener estas conversaciones mucho más sistémicas dentro del gobierno corporativo. Muchas gracias. Muchas gracias, Jimena. Gracias, Jimena. Gracias, Jesús. Gracias, Carlos. Pues si no hay ningún otro comentario, con esto cerraríamos la sesión. Muchas gracias a todos por su tiempo. Les voy a hacer llegar a todos un correo con esta información. Muchos de ustedes ya la tienen. Y pues también por cualquier cosa les dejo aquí mis datos. Voy a poner aquí mi correo. Y con todo gusto, cualquier duda adicional, se las compartimos ahí a Jimena, Carlos, para que nos puedan ayudar. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Muchas gracias, Jimena. Gracias, muy buena tarde. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Gracias y saludos. Buenas tardes. Vemos, Edna.